Bienvenidos a un nuevo Cara a Cara del blog de Bankinter, el número 19, y donde contamos nuevamente con dos economistas muy conocidos y que además repiten en este formato. José María Oquean, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Un placer. Y Juan Ramón Rayo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues juntos vamos a debatir la actualidad y ver las perspectivas de la economía y cómo va a desarrollarse todo en los próximos meses. José María, empezamos contigo. Empieza la campaña electoral, estamos ahí ya cerquita otra vez. Y a mí me gustaría preguntaros qué os gustaría encontraros en los debates sobre economía, en los programas electorales y que luego se cumpliera, pero ¿cuál sería vuestra situación idónea que se hablara sobre economía y de qué en esta campaña? A mí me gustaría que plantearan una estrategia de país, es decir, que cada uno de los partidos me dijera, pues yo quiero que dentro de 10 años España sea así, y lo voy a articular con esta serie de visiones, de tendencias y de medidas, y que sobre eso discutiéramos, porque yo creo que a lo mejor si planteamos esa estrategia de país tendríamos más puntos en común todos los españoles que si estamos hablando del pasado, que es de lo que estamos hablando, que el pasado nos divide, seguramente el futuro nos une, ¿no? Entonces tiene que ser una estrategia de país que sea viable para los españoles, no utópica, ¿no? Que si Silicon Valley, que no sé qué, una cosa que sea factible, ¿no? Que pueda unir las voluntades, pero que nos haga un país de futuro con una transformación digital importante, con un mercado de trabajo que funcione, que le dé flexibilidad a las empresas para ajustarse al mundo global, pero que también los trabajadores se puedan sentir protegidos, que los forme, que genere capital humano, que afrontemos de una vez por todas el tema de las pensiones, que es un problema de 30 a 40 años. Las generaciones que vienen detrás no tendrán ese problema, somos nosotros los que estamos, los de mi generación hacia adelante, los que estamos generando el problema. Y que se abordaran también un poco los temas de cómo educar a un niño que tiene 3 años para que dentro de 20 años pues tome decisiones adecuadas, ¿no? Que yo creo que es imposible saber lo que nos va a ocurrir, ¿no? Con esa disrupción tecnológica que vivimos, ¿no? Que dejen un mundo flexible, un mundo que se pueda adaptar a este entorno cambiante en el que vivimos. Muy bien, muchas gracias, José María. Juan Ramón, ¿a ti qué te gustaría encontrarte en esos programas, en esos debates? ¿De qué te gustaría que se hablara a nivel económico? Yo creo que hay dos grandes bloques a atacar, ¿no? Por un lado tenemos el bloque de la competitividad o las reformas estructurales en los mercados que son cruciales para generar riqueza dentro de España. El mercado laboral, tenemos una tasa de temporalidad escandalosa, tenemos una productividad estancada desde hace décadas que impide, por tanto, que se incrementen los salarios, tenemos una tasa de paro estructuralmente alta, por tanto es obvio que hace falta atajar los problemas del mercado laboral, también del mercado energético y más concretamente del mercado eléctrico. Tenemos una factura eléctrica muy cara que está expulsando a nuestra industria, en gran medida por decisiones políticas nefastas del pasado, también porque hay un oligopolio eléctrico que bloquea de facto la entrada de nuevos competidores que bajen el precio de la electricidad. Y luego también podemos incluir en el mercado de factores que requieren reformas estructurales el mercado de la vivienda, que también está experimentando alzas muy importantes en sus precios y evidentemente pues, cualquier local comercial que se esté encareciendo dificulta la generación de nuevas empresas. Para todo esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos mucha más libertad laboral, energética y libertad de suelo y urbanística para poder reducir costes y para poder dinamizar la economía. Y luego hay otro bloque de reformas que son importantes, que es la salud financiera del Estado. Tenemos un déficit público alto, no altísimo, pero sí alto, con una deuda pública peligrosamente alta y luego un problema, como ha comentado José María, de las pensiones a medio y largo plazo. Hace falta una consolidación presupuestaria creíble a largo plazo, que además, desde mi punto de vista, debería incluir una fortísima rebaja fiscal. Entonces, claro, si necesitas una consolidación presupuestaria con una rebaja fiscal, necesitas establecer dónde se van a recortar los gastos. A mí el populismo fiscal de vamos a bajar impuestos sin tocar gastos no me gusta, porque es básicamente engañar. Si quieres bajar impuestos, y creo que hay que bajarlos, explica qué partidas vas a recortar, explica qué competencias que hoy desempeña el Estado les vas a devolver a los ciudadanos para que con el dinero que no les quitas puedan gestionar su propia vida. Perfecto. Seguimos contigo, Juan Ramón. Estamos ahora en una situación en donde hay mucho debate en los medios, entre los economistas, si la curva de tipos ha invertido, si va a haber recesión. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Veis recesión? ¿Veis desaceleración? ¿No veis ninguna de las dos posibilidades? ¿Veis otra? Depende un poco por países, ¿no? Sí. Hay países que ya están en recesión como Italia, por tanto ahí no es cuestión de pronosticar nada, ya es algo que ha sucedido. Alemania estaba a punto de entrar en recesión en el último trimestre. En el caso de España,
parece que la dinámica apunta más bien a una desaceleración que se viene produciendo desde hace ya varios trimestres. Ahora bien, es una desaceleración con unos componentes de desequilibrios internos que todavía no son muy graves, pero sí empiezan a emerger. Es decir, la economía española se ha recuperado gracias al sector exterior, gracias a una pujanza de la inversión empresarial fuerte, que ha permitido transformar en parte el modelo productivo, no el patrón de crecimiento, pero sí el modelo productivo. Y ahora lo que estamos viendo en los últimos 3 meses es que el sector exterior está dejando de aportar demasiado a nuestro crecimiento económico y que la inversión empresarial se ha paralizado. Menor inversión empresarial presente significa menor riqueza, menor capacidad de generación de riqueza futura. Pero desde luego, desde un punto de vista de la economía global, si lo creemos, que la curva de tipos se haya invertido creo que sí que es un síntoma preocupante. La curva de tipos, como sabrán muchos de nuestros espectadores, es la relación entre los tipos de interés y los vencimientos de la deuda. Normalmente, a mayor vencimiento de la deuda, mayor tipo de interés, y eso es lo que se llama la curva normal, ¿no? La forma normal de la curva. Ahora, a veces la curva se invierte. ¿Y por qué a veces la curva se invierte? Bueno, hay diversas explicaciones. A mí la que más me convence, no son incompatibles necesariamente entre sí, pero la causa principal y la que más me convence es: tenemos una estructura de deuda empresarial que se planteó, que se gestó bajo unas expectativas de beneficios futuras. Cuando esas expectativas de beneficios futuras no se validan, no se ratifican, es decir, cuando los beneficios actuales son inferiores a los que se esperó en el pasado, esos beneficios actuales menores a los pasados no te permiten pagar la deuda, los vencimientos de la deuda que has contraído. Con lo cual, ¿qué tienen que hacer las empresas para seguir en el mercado? Refinanciar las posiciones de deuda que no pueden autofinanciar con sus menores beneficios esperados. Que estemos en una situación de beneficios menores de los esperados, pues desde luego puede ser perfectamente la antesala de una recesión futura. No olvidemos que todas las últimas recesiones de los últimos 50 años han venido precedidas por una inversión de la curva de tipos y al revés, siempre que la curva de tipos ha invertido, ha venido una recesión. Gracias. José María, ¿cómo lo ves tú más allá de las curvas, de los tipos? ¿Cuál es la situación, las perspectivas que tú ves para la economía española y las exteriores? Sí, yo creo que nosotros es que lo hemos pasado mal durante 10 años, ¿no? Pero países como Estados Unidos o como Alemania, año y medio después de la crisis de 2009 ya estaban creciendo y habían recuperado su PIB, ¿no? Y no habían sentido la situación tan mala que hemos sentido en la economía española, ¿no? Entonces tenemos ya un ciclo de crecimiento de muchos años, ¿no? Para el mundo así occidental, que más o menos es competitivo y que ha funcionado bien. De pronto ha surgido todo esto del proteccionismo, ¿no? Y con el proteccionismo en una sociedad tan global que compra y vende tantos unos países con otros, en el momento en que los países empiezan a establecer aranceles o dudas sobre los aranceles, el comercio se empieza a parar un poco. Entonces los grandes países, como por ejemplo es en nuestro caso Alemania, que es un país exportador claramente, ¿no? Que deja de vender sus coches, sus productos en Estados Unidos, en China, empieza a tener la recesión, ¿no? Entonces, ve que sus tasas de crecimiento, que tampoco Alemania ha sido un país que crezca a unas tasas, crece un 2% máximo, un 1,8%, sí. Es decir, que para ella irse al 0% es mucho, pero lo tiene muy medido, ¿no? Y de pronto hemos visto que este comercio internacional que se ha moderado y que la gente decía, bueno, no va a pasar nada, pero sí ha pasado. Y lo que ha pasado es que los grandes países han frenado sus exportaciones y sus compras, toda la demanda se ha venido un poco abajo y esta es la situación en la que estamos. Entonces, ahora caben dos posibilidades, ¿no? La que yo creo que va a ocurrir es que Alemania, lo que ha dicho Juan Ramón es cierto, los países están todos muy endeudados, ¿no? Pero Alemania es lo único que tiene margen, porque tiene superávit fiscal y porque tiene una deuda pero que es asumible, además todo el mundo se fija del Bank alemán, ¿no? Y está incluso con tipos negativos el día de hoy, ¿no? Entonces ellos pueden hacer una política fiscal algo más expansiva y creo que están empezando ya a plantearla que la van a hacer. Es decir, que vamos a lo mejor a una recesión suave, pero que hacemos políticas anticíclicas. También Draghi ha dicho que a pesar de tener los tipos de interés a cero, que es la situación de trampa de liquidez, como decimos en economía, ¿no? Pero que va a inyectar liquidez comprando una serie de activos para poder dar a los bancos y al crédito los recursos necesarios. Es decir, que estamos haciendo una política anticíclica en una situación que parece que la economía entra en debilidad y yo creo que va a ser efectiva, que va a hacer que no caigamos mucho y que no vayamos a entrar en una recesión como la pasada. Yo esa no la veo. Después, en el caso de la economía española,
la economía española es sorprendente, ¿no? Porque siempre esperamos que cuando llegamos del verano, llevamos ya 2 o 3 años pensando que el último trimestre la cosa estaba, que ya no sé qué, ¿no? Y había unos indicadores que decían que se paraba, y sin embargo no se para, ¿no? Entonces esto ha ocurrido en los últimos años. Yo que creo que desde que no tenemos gobierno crecemos, ¿no? Entonces cuando nos hemos enterado que hay elecciones, que otra vez no hay gobierno y tal, pues otra vez la demanda interna ha dicho, bueno, nos quedamos como estamos y vamos a seguir disfrutando de este entorno. Y esperamos una tasa de crecimiento, la trimestral del último año fue 0,7, el cuarto trimestre del 18, que esperábamos ahí un 0,4, 0,5. Pero es que parece que en la actualidad el primer trimestre vamos a cerrar con otro 0,7. Y eso significa un 2,8 de crecimiento al año, o sea que es una tasa más que ningún país occidental, ¿no? Es ahora la demanda interna, ¿no?, la que está tirando más el consumo de las familias, y son los propios españoles que tienen unas expectativas de que aquí no pasa nada. Muy bien. José María, seguimos en esta segunda parte del debate contigo, en donde ahora os podéis hacer cada uno la pregunta que queráis al otro. Empezamos contigo. ¿Qué quieres saber de Juan Ramón? Hombre, Juan Ramón sabemos todos que tiene una ideología muy liberal, ¿no?, y ultraliberal, dicen algunos, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos dijera de las opciones políticas que tenemos. O sea, si yo fuera un ultraliberal, ¿a quién debería de votar? Bueno, yo creo que los ultraliberales o liberales a secas, muchos ni siquiera votamos, ¿no? Porque eso no vale. Eso de reconocer la autoridad política para que otros restrinjan nuestra libertad es algo que nos chirría, ¿no? Puede ser un voto estratégico para tratar de ampliar los horizontes de libertad, pero desde luego no hay una legitimación para que el votante pues domine las libertades ajenas. De todas formas, ¿qué programa de los partidos políticos se acerca más al liberalismo? Pues, a ver, claramente ni Podemos ni PSOE tienen demasiado que ver con el liberalismo económico. Sí pueden tener algunas ideas de liberalismo personal, respecto a las libertades personales, por ejemplo la ley de eutanasia del PSOE, o la propuesta de Podemos, también compartida por Ciudadanos, de despenalizar ciertas drogas blandas. Bueno, todo eso ahí podemos encontrar cierto encaje, pero no liberalismo económico, no libertad económica. Luego, entre Ciudadanos, PP y Vox, pues claramente los que presentan parcialmente propuestas económicas más liberales son PP y Vox, con su propuesta de revolución fiscal, con su propuesta de liberalizar muchos mercados, del suelo, el laboral, etcétera. Lo que pasa que el educativo, claro, sobre todo por el lado del populismo, de la revolución fiscal, que a mi juicio es populismo fiscal, son discursos que solo se pueden abrazar por un lado y que los abrazas quedándose cojos. Porque claro, que PP y Vox planteen una rebaja de 20.000 millones de euros, en el caso del PP, de Vox de 40, 50 o 60.000 millones, sin plantear dónde van a recortarlo, es tomarnos a todos por tontos. Básicamente por votantes incautos que creemos que por el hecho de que nos prometan bajar impuestos sin decirnos cómo los van a bajar, les entregaremos nuestro apoyo. Entonces, claro, si uno me dijera, el PP o Vox tienen un plan creíble, FETEN, para recortar el gasto y bajar los impuestos en esas cantidades, te diría, pues cualquiera de las dos son opciones desde esa perspectiva del liberalismo económico muy interesantes. Porque, claro, como al final nos están engañando a todos, pues como para fiarte de ninguno de ellos. Perfecto, Juan Ramón. Pues tu turno ahora para preguntarle a José María. Sí, pues un poco en esta línea, ¿qué opinas sobre la nueva administración de la Junta de Andalucía, dado que al final los partidos que se han sumado a ella también han hecho gala de un cierto populismo fiscal? Es decir, han propuesto rebajas tributarias que parece que no van a cumplir, con recortes del gasto que, más allá de lo que puedan levantar ahora a corto plazo, tampoco se van a vivir. Yo creo que la competencia a nivel de comunidades autónomas tampoco da para hacer un ajuste fiscal importante, ¿no? Es verdad que sí controlan una serie de gastos, como puede ser sanidad, como puede ser educación, pero después por la parte de ingresos hay muchos impuestos que no los pueden tocar, ¿no? Yo creo que lo que tú también comentabas, ¿no? Llegas a las elecciones y dices que vas a bajar impuestos. Allí han modificado el de sucesiones, que estaba alto y que prácticamente pues ahora ya no se paga, igual que Madrid. Y lo que quieren es llevar un poco el impuesto de renta en la parte autonómica también a lo mismo, ¿no? En la parte de los gastos, pues es que el presupuesto de la Junta muchas veces no se ha ejecutado, ¿no? O
O sea, en los últimos años, para cuadrar las cuentas, pues no se ejecutaba determinadas partidas de gasto. Todo el mundo piensa que se puede reducir mucho el gasto simplemente por eficiencia en algunas de las partidas y en mucho dinero que iba a órganos que, bueno, no tenían mucha función. Entonces, por ahí yo creo que pueden hacer algún tipo de ajustes y a lo mejor las cuentas le pueden cuadrar si la economía sigue creciendo, porque si sigue creciendo van recaudando simplemente con la dinámica un poco del crecimiento y de la inflación, porque al final es crecimiento nominal del que estamos hablando, van recaudando más. Si consiguen unos años moderar el gasto, cuando pasen 2, 3 años, 4 años podrán hacer esos ajustes. Yo creo que antes no es posible. El problema es que tienen 4 años. Porque dentro de 4 años, o sea, la fuerza del PSOE en Andalucía es muy fuerte, aunque vamos a ver, pues ahí se está produciendo una catarsis muy importante, ¿no?, en el partido, ¿no? Entonces vamos a ver dentro de 4 años cuáles son los resultados, si pueden seguir gobernando ellos, o si por contra otra vez el gobierno salta al Partido Socialista, ¿no? O sea, va a estar todo muy condicionado también con lo que pase en la política nacional y con la deriva del Partido Socialista en cuanto a los líderes que va a haber en Andalucía, que va a depender de lo que ocurra en el PSOE nacional, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que en Andalucía durante una serie de años, muchos, casi 40, ¿no?, pues Andalucía se ha dotado de infraestructura, se ha dotado de hospitales, de escuelas, de toda una serie de infraestructura social, pero también favorable a la inversión, pero que el tejido productivo no se ha impulsado mucho, ¿no? Bueno, se han hecho algunas cosas, algunas políticas, y que ahora es el momento de decir, bueno, pues ya digamos esa infraestructura la tenemos, pero es el tejido productivo andaluz el que tiene que tirar hacia adelante, porque Andalucía lo tiene todo, o sea, tiene recursos, tiene monumentalidad, tiene naturaleza turística y agraria, tiene minerales, tiene una población grande, tiene universidades, tiene gente bien formada, o sea, lo tiene todo. Lo que hace falta es un catalizador que diga que los empresarios, las empresas, es lo que ahora tiene que tirar de Andalucía, que nos olvidemos ya de las subvenciones, las transferencias y todo eso, que parece que los andaluces dependemos siempre de los demás, y que seamos capaces de iniciar nuestra propia dinámica y de alcanzar la media española, si es posible superarla y aportarles a otras regiones recursos, ¿no? Entonces yo creo que este es el cambio de mentalidad, de ilusión que ahora mismo existe, ¿no? Lo que pasa es que también van pasando los días, los meses y no estamos viendo muchas acciones que un poco canalicen esa ilusión de mucha gente que ha votado, ¿no? Entonces, como decimos en economía, tú tienes 6 meses para hacer lo que quieras, pero a los 6 meses te toman la medida. Entonces ya no es tan fácil hacer los cambios, ¿no? Y los 6 meses se les está pasando en enterarse de cómo va aquello, porque no esperaban gobernar, ¿no? Y también porque al haber unas elecciones municipales con muchos pactos y en otras comunidades autónomas, incluso las nacionales, nadie quiere mover fichas para que no se vea por dónde van las cosas, ¿no? Y entonces esto está un poco paralizando el tema. El gobierno parece que es un gobierno en muchos casos de gente competente, ¿no?, y que tiene ganas de hacer las cosas. Hay un poco de ilusión, pero no pueden esperar mucho. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a los dos y seguimos en contacto a través del blog de Bankinter. Muchas gracias.